En este tutorial vamos a ver cómo sincronizar la tabla HTML con el Google Sheet. Vamos a crear el código para que cuando se hagan modificaciones automáticamente se vean reflejadas en nuestro spreadsheet. Si aún no has visto la primera parte, arriba te dejo el enlace para que puedas verla y después regreses aquí. Primero crearemos un evento para que la aplicación escuche, por así decirlo, cuando haya algún cambio. Entonces vamos al evento que creamos al lanzarse la página. Es el evento load y que crea la función onLoadFunction. Aquí voy a mandar llamar otra función después de que se llenó la tabla que se llama inputEvent. Aquí voy a asignarle el evento a cada uno de los inputs de la tabla. Hay que crear una constante para almacenar todos los inputs de la tabla. A esta constante la voy a llamar TableInputs. Y voy a utilizar dentro del documento el método querySelectorAll. Este método va a seleccionar todos los elementos que cumplan con un criterio. En este caso es con la clase TableInputValue. Acuérdate que este lo definimos cuando creamos los inputs de la tabla. Esto nos devolvería un array dentro de la constante TableInputs. Y vamos a iterar a través de él con el método forEach para poder asignarles el evento. Les asignamos el evento con el método addEventListener. Primero debemos de especificar el tipo de evento. Vamos a la documentación HTML y vamos a ver el tipo de evento change. Este tipo de evento se le puede aplicar a inputs, a selects y a text area. Y nos dice que dentro de los inputs de tipo texto, el evento se lanza cuando se pierde el foco dentro de dicho input, es decir, cuando cambiemos de celda se va a lanzar este evento. Y después debemos de especificar qué función se va a ejecutar. En este caso va a ser la función onInputEvent. Hay que definir esta función. Por defecto, esta función va a recibir un parámetro e, que es el objeto del evento que se presentó. Voy a inicializar un objeto muy listo aquí. Este objeto lo voy a llamar info y aquí vamos a almacenar más adelante la información que vamos a mandar al servidor. Voy a hacer un console del valor del objeto e. Fíjate que utilizamos la propiedad target para poder acceder al valor. Entonces recargamos nuestra página, se lanza el evento inicial y al hacer un cambio y que pierde el foco el input, fíjate que se está imprimiendo el valor que hay en la celda. Esto es muy importante porque este valor lo necesitamos para actualizar el sheet. Otra información que necesitamos es saber la fila y la columna en la que se encuentra la celda que estamos editando, ya que el método setValue dentro de un spreadsheet requiere el rango que es fila y columna. Para obtener la fila de la celda que se está editando, necesitamos acceder al parent node del input, que es el table data, y nuevamente al parent node del table data, que es el table row. Y este table row contiene una propiedad que es rowIndex, que es el índice de la fila. Voy a duplicar esta fila y ahora vamos a obtener la columna. Para esto solamente necesitamos acceder al table data y obtener el cell index, que sería la columna en la que estamos. Mira, vamos a actualizar. Editamos una celda y cuando se lanza el evento change se presenta el valor que tiene la celda, la fila y la columna. Estamos en la fila 3 y en la columna 0.
Entonces esta información es la que vamos a enviar a la función que va a actualizar el spreadsheet. Voy a comentar los console, le voy a agregar una descripción para acordarme después qué es lo que hace cada uno de ellos. Este es el valor, la fila y la columna. Y voy a ingresar esta información en el objeto info. Para esto basta con agregar un punto y el nombre de la propiedad y el valor que se le va a asignar. Aquí sería row, que es todo esto de aquí. Pero ojo, le vamos a sumar un 1, ya que el método setValue, cuando se inserte el valor en el spreadsheet, es con base 1. Es decir, la primera fila y la primera columna empiezan con un 1 y no con un 0. Hacemos lo propio con la columna. Así, la tabla HTML está con base 0, pero el método setValue va a estar con base 1. Y con esto ya tenemos listo nuestro objeto info, que es el que vamos a mandar a una función que va a estar del lado del servidor. Utilizamos el método google.script.run y la función que va a estar del lado del servidor la voy a llamar actualizar spreadsheet. Le vamos a mandar como argumento el objeto info. Entonces vamos a copiar el nombre de esta función junto con el argumento y vamos a definirla dentro de nuestro archivo código.js. En esta función voy a cambiarle el nombre del parámetro. En lugar de info le voy a llamar objectInfo, nada más para recordar que es un objeto. Podrías dejarlo igual, pero a mí me recuerda que aquí hay un objeto con propiedades y valores. Entonces vamos a acceder al spreadsheet. Accedemos a la hoja con los registros. Accedemos al rango en el cual queremos insertar los datos. Y aquí es donde vamos a utilizar la información del objeto. Primero, debemos de especificar la fila. El valor de esta fila lo tenemos en la propiedad row. Después debemos de insertar la columna. Este lo tenemos en la propiedad col. Y ahora utilizaremos el método setValue, que obviamente tenemos en la propiedad value del objeto. Voy a devolver un string con el resultado de la operación. Si todo salió de manera correcta, voy a devolver que el registro se ha actualizado correctamente. Vamos a realizar nuestra prueba, voy a actualizar para que se reflejen los cambios y vamos a editar una celda. En este caso aquí el artista es Tame Impala, le voy a agregar estas letras, cambiamos el foco, se lanza el evento y mira, ya se actualizó nuestro sheet, aquí está ya automáticamente. Recuerda que puedes apoyar este contenido adquiriendo el código fuente o invitándome a un café. Vamos a actualizar nuevamente para ver que no haya sido casualidad. Aquí voy a quitarle estas letras que estaban mal. Y aquí está ya actualizado nuestro sheet. En esta parte vamos a crear un loading para poder mejorar la experiencia del usuario. Reutilizaremos el código del video 84 de un loading con un modal. Y además de mostrar el spinner, mostraremos el mensaje que devolvimos en la función actualizar spreadsheet. Entonces, aquí necesitamos utilizar la callback function with success handler. Y vamos a almacenar el string en esta variable llamada result. Aquí es donde vamos a empezar a trabajar con el modal. Voy a ir al código del video 84 y voy a copiar la estructura HTML del modal.
lo vamos a pegar dentro del body. Aquí después de la etiqueta main. Y mira, este loading tiene un ID con el que hacemos referencia a este elemento. Este ID es loading modal. Y vamos a crear una nueva instancia de Bootstrap para poder acceder al modal a través de JavaScript. Aquí en la parte del script, afuera de todas las funciones, para tener acceso global. Y aquí teníamos la parte donde lo que podemos instanciar. Aquí está. Entonces en la constante loading modal ya tenemos el acceso y la creación de este modal. Ahora, aquí abajo, dentro de otras funciones, voy a pegar las funciones que activan y desactivan el loading. Listo, entonces ya podemos activar y desactivar este loading. Ahora, voy a mandar llamar la función activar loading en cuanto se empiece a actualizar el spreadsheet, que era aquí en la función onInputEvent. Y hay que desactivarlo para que no se quede ahí de manera permanente. Entonces voy a copiar el nombre de la función y lo voy a desactivar en la función withSuccessHandler. Mira, vamos a hacer una prueba así del funcionamiento. Voy a cambiar aquí el valor de una celda. Quitamos el focus para que se activen los cambios, se presenta el loading y cuando se cierra significa que ya se han hecho los cambios y aquí están en el spreadsheet, lo cual da un plus a tu aplicación. Vamos a hacer un nuevo cambio. Voy a cambiar aquí el año del lanzamiento de esta canción. Quitamos el focus nuevamente. Ya terminó. Vamos al spreadsheet y aquí ya está actualizada la información. Entonces podrías dejar así tu aplicación, o si tú quieres mostrar un mensaje al usuario de que ya se terminaron de realizar los cambios, sigue con el tutorial. Lo que vamos a hacer es que en el mismo modal, una vez que se hayan realizado los cambios, va a desaparecer el spinner, este que se está viendo aquí, y se va a mostrar el mensaje que devolvimos desde el servidor. Para esto, dentro del mismo modal, vamos a modificar un poco la estructura. Aquí dentro del modal content y dentro del modal body vamos a crear otro div para separar la parte del spinner y la parte del mensaje. Entonces voy a crear en este div un ID que voy a llamar modal body content 1. Aquí se va a encerrar toda la parte del spinner, que es hasta aquí. Justificamos y cerramos el div. Y voy a crear otro div contenedor, pero en este caso el ID va a ser modal body content 2. Y dentro de este modal body content 2 solamente vamos a mostrar el string. Lo vamos a insertar aquí vía JavaScript, entonces ahorita de momento va a estar vacío. La lógica va a ser la siguiente: cuando se empiece a ejecutar la función se va a mostrar el spinner, cuando termine se va a ocultar y se va a mostrar el mensaje de que ya se realizaron los cambios. Y accederemos a los dos divs contenedores. Los voy a almacenar en una constante que voy a llamar modal body 1. Voy a acceder a él a través del método querySelector y voy a acceder a él a través de su ID. Ahora, fíjate que estamos en la función withSuccessHandler, es decir, una vez que se hayan hecho los cambios. Entonces, le vamos a agregar una clase. Vamos a utilizar el método add y le vamos a agregar la clase visuallyHidden para que se oculte. Ahora voy a acceder al otro div que de momento está en blanco, pero que más adelante voy a agregar el mensaje. Voy a llamarlo modal body 2. También vamos a acceder a él con el método querySelector y a través de su ID.
A este de momento le quitaríamos la clase Visually Hidden si es que la tuviera. Ahora recuerda que en el momento en que se acaba de ejecutar la función se cierra el modal. Entonces vamos a utilizar un set timeout para poder darle un tiempo y que se muestre el mensaje. Voy a crear aquí una función sin nombre, no necesito darle ningún nombre. Y voy a abrir las llaves para el código y después de esto va el tiempo que va a permanecer visible lo que va a estar aquí adentro. Le voy a dar 1000 milisegundos, que es prácticamente un segundo, para que tampoco sea mucho. Y aquí adentro voy a pegar todo esto de aquí. Y ahora voy a remover la clase Visually Hidden para que se vuelva a mostrar el spinner y voy a agregar la clase Visually Hidden al modal body 2, que es donde se presenta el mensaje. Aquí voy a cambiar esto de que se cierre el modal aquí después de que ya hayan pasado esos 1000 milisegundos. Guardamos el proyecto y vamos a hacer una prueba. Actualizamos y vamos a hacer una modificación en alguna de las celdas. Aquí en mi grupo favorito del momento voy a agregar una modificación. Está el spinner y está en blanco y se cierra. Nos falta algo. Lo que pasa es que no estamos mostrando el texto. Entonces ahorita hay que agregarlo para que se muestre y no salga en blanco. Mira, aquí no hay ninguna instrucción en la cual inserte el mensaje devuelto dentro del div modal body 2. Aquí lo vamos a hacer con el método innerHTML y vamos a agregarle el valor del resultado. Listo, ahora sí volvemos a editar, completamos el nombre false, se muestra el spinner y mira, ahí se mostró el mensaje de que los cambios fueron realizados con éxito. Voy a hacer otra modificación en el nombre del disco, spinner y mensaje, y se cierra. Y con esto terminamos este mini proyecto. El código está preparado para que puedas agregar más columnas o más filas en el spreadsheet y automáticamente se renderice la tabla.